apenas esté acústico. Eco, está con el micrófono apagado. Sí, ahora, ya, lo siento. Sí, decía que hoy vamos a tener una parte práctica de la materia. Sí, vamos a intentar calcular las elasticidades de las exportaciones y de las importaciones para Ecuador o para los países en desarrollo, ¿no? Y compararlas con los países desarrollados para ver si existe un deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Me imagino que como hicieron la tarea habrán leído algo sobre esto, ¿no? Bueno, entonces en la anterior clase vimos lo que era un poco la introducción, ¿no?, a las teorías heterodoxas. Vimos el estructuralismo latinoamericano, sobre todo con el principal exponente que es Prebisch. Y ahora vamos a continuar con las contribuciones de Hans Singer. Sí, va a ser una clase, yo creo que de una media hora, 40 minutos. Sí, lo que se refiere a sus contribuciones al debate de los términos de intercambio, ¿sí?, entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y lo que se conoce como análisis del centro-periferia, ¿no? Que es también, tiene su relación con lo que luego veremos en el análisis de la dependencia, ¿no? De cómo los países pobres, ¿no?, o países en desarrollo dependen de las naciones avanzadas. Bueno, ¿quién fue Hans Singer? Fue un keynesiano. Justamente él vivió la época dorada del keynesianismo en los años 30. Y, y fue además un autor que inspiró mucho a Prebisch, ¿no? Es decir, su trabajo previo fue las bases por las que Prebisch fundamentó luego su idea de cómo, del centro-periferia, ¿no? De cómo la periferia tiene esta tendencia a un deterioro de las relaciones de intercambio, ¿no?, en las relaciones de comercio. Y luego, bueno, sabemos, ¿no?, a qué se refiere al deterioro de los términos de intercambio, es decir, cómo el intercambio entre los países de la periferia y del centro, el intercambio comercial deteriora a los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros exportamos lo que es materia prima, productos primarios, productos poco manufacturados o con poco valor agregado, y nuestro precio es inelástico, ¿no? Es decir, nosotros ante variaciones en los precios, sí, sobre todo pérdida de valor del precio, nosotros vamos a tener que seguir vendiendo la misma cantidad de exportaciones, ¿no? En cambio, los países desarrollados que tienen manufacturas y bienes de alto valor agregado sufren pocas variaciones en el valor de los precios, ¿no? Entonces veremos qué relación hay entre el tipo de cambio real y también el tamaño de las economías, ¿no?, cuyo indicador principal es el PIB. Entonces, bueno, se le llama así a esta hipótesis Prebisch-Singer porque son los dos las que la postulan de una forma parecida, ¿no?, casi simultánea. Bueno, entonces, ¿en qué se basa la hipótesis Prebisch-Singer? Es decir, vamos a distinguir dos distintas naciones, ¿no?, con características de desarrollo desigual. Por una parte, las que son el centro, y por otra parte, las que son la periferia, ¿no? La característica de los países céntricos es que estos son países avanzados, que son países desarrollados con un sector industrial bastante fuerte, que les permite cosechar las ganancias del comercio internacional. ¿Esto qué significa? Que ellos, cuanto más exportaciones realizan en en el mercado internacional, mayor es su nivel de crecimiento económico, ¿sí? Y este incremento en las ganancias del comercio es a expensas de los países pobres. Es decir, siempre los países más avanzados van a vender productos más caros de los que ellos importan, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo este intercambio comercial perjudica a los países
más pobres o en desarrollo porque los mantiene en un nivel de pobreza y de su desarrollo más constante, debido principalmente a lo que ya se ha mencionado, ¿no? A esta desigual o diferencia en los niveles de precio de las exportaciones, ¿sí? Por lo tanto, Singer ya postulaba, ¿no? Que el comercio, el libre comercio, tal y cual lo postulaba David Ricardo, puede ser dañino para la periferia, ¿no? Es decir, ese libre mercado ideal donde todas las naciones se benefician del libre intercambio de bienes o productos en los que tienen ventaja comparativa, en este caso no se va a dar. ¿Por qué? Porque el análisis que hizo David Ricardo, entre otras características, es un análisis estático, ¿no? Y sin embargo, el deterioro de los términos de intercambio es un análisis dinámico, ¿no? Que se da eh, con el tiempo, con cambios o fluctuaciones en los niveles de precios, ¿sí? Bueno, ¿por qué existe esta diferencia entre las elasticidades del ingreso y de las exportaciones e importaciones entre el centro y la periferia? Singer aquí habla de principalmente, vamos a decir, 3 o 4 características, ¿no? Primero, las estructuras económicas que cada país tiene. La estructura económica se refiere a la especialización de cada economía, ¿sí? Hablamos de estructuras como de la red, ¿no? Como la red que sostiene algo. Entonces, la estructura económica se refiere a la especialización en lo que un país primariamente está dedicado o se está especializado, ¿no? Luego también que los mercados de trabajo son totalmente distintos entre un país céntrico, en este caso países avanzados, y los mercados laborales de la periferia. Recordamos de otros capítulos, ¿no? Esa dualidad que existe en el sector primario, que es rural, con poca tecnificación, y por contra tenemos el mercado más cualificado, más tecnificado de la ciudad, de los centros industriales, ¿no? La periferia se caracteriza principalmente por un gran predominio de trabajo rural, del trabajo del sector agrícola, poco cualificado. Y por tanto, no solo con esta característica de poca tecnificación o bajo valor agregado, sino también porque existe un alto excedente de mano de obra. Y esta va a ser una de las características principales también del modelo centro-periferia. Esa abundante mano de obra de la periferia, sobre todo del sector agrícola o del sector primario, ¿no? La otra diferencia que existe es en la aplicación de las tecnologías para bienes comerciados. Sabemos que el centro tiene un progreso tecnológico y una tecnología mucho más avanzada que la periferia, ¿no? Que se caracteriza por las herramientas más rudimentarias, ¿no? No sé si todos han visto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen plantaciones de trigo, de maíz enormes, ¿no? En las grandes llanuras. Y todo eso está tecnificado mediante tractores, cosechadoras, lo que sea. Sin embargo, nosotros, por nuestra propia topografía, nosotros no podemos realizar ese tipo de producción a escala y la mayoría de nuestra producción agrícola sabemos que no está lejos de ser tecnificada, ¿no? Es más bien de subsistencia o incluso familiar, ¿no? Incluso por la alta parcelirización de parcelas que existe en las economías, ¿no? de los países subdesarrollados, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Y bueno, entonces esta manufactura es la que vende a los países de la periferia, que intercambia por materia prima, por productos agrícolas, por productos de poco tecnificados, etcétera, ¿sí? Otra de las características de Singer es que también menciona que en los países desarrollados existen industrias oligopolísticas. Esto sabemos nosotros por microeconomía que las industrias oli- oligopólicas o que son de concentración de mercado son fijadoras de precios, ¿no? Es decir, tienen este poder de mercado para fijar un precio por encima del precio de competencia perfecta, ¿no? Esto, eh, este poder económico, por decirlo así, también tiene relación con los sindicatos. Como las industrias son más productivas,
los sindicatos presionan, tienen poder político, poder social para presionar en los aumentos salariales. Algo que Singer, por contra, dice que en la periferia carece de esto. Es decir, nosotros tenemos instituciones débiles, tenemos sindicatos poco organizados, tenemos una cuestión social más fragmentada que no permite, por ejemplo, que cuando existan aumentos en la tecnología o que se deriven en aumentos de la productividad, nosotros no podemos presionar por que se nos aumente el salario. Y otra de las cosas que hace que el salario también tienda a caer a la baja es también el excedente de mano de obra que existe. Entonces, las dos cuestiones conjugadas, ¿qué hacen en definitiva? Hace que los ingresos o que la capacidad de compra de los países en desarrollo sea menor, ¿no? Y por lo tanto no puedan llegar al mismo nivel de desarrollo de los países desarrollados. Esto también implica menor renta. Menor renta, como sabemos, por el modelo de crecimiento neoclásico, implica también menor proporción, ¿no?, de ahorro y de inversión, porque sabemos que el ahorro y la inversión es una proporción de la producción o de la renta, y por lo tanto menor acumulación de capital, ¿no?, en el corto y largo plazo. Entonces, estas relaciones desiguales, ¿no?, en la parte económica y luego también de institucional hace que nosotros seamos más que fijadores de precios, seamos tomadores de precios. Es decir, nosotros, dada nuestra estructura económica, exportadores de materia prima, de bienes agrícolas, como no podemos controlar la oferta, nosotros vamos a ser los quienes de alguna forma tendremos que aceptar el precio que se nos ofrezca, ¿no? Y también por otra de las características principales también de los países exportadores con poco valor agregado es que la oferta mundial tiende a aumentar, ¿no? La oferta mundial de materia prima, de productos agrícolas, de productos poco manufacturados o de bajo valor agregado, tiende a aumentar. Por lo tanto, eso también hace que los precios bajen. Por ejemplo, nosotros, digamos, somos exportadores de café, ¿no? Pero también es fácil que produzca café también Colombia, Bolivia, Ecuador, ¿no? Por ejemplo, nosotros por el clima podemos decir que podemos producir mangos, una variedad de mango muy, muy buena, pero por ejemplo en España en algunas zonas ya se está empezando a producir mangos también, ¿no?, y de alta calidad. Entonces nuestros productos siempre tienen esa desventaja de ser productos de tipo de mercado más de competencia perfecta que de mercados oligopolísticos donde podamos tener control sobre los precios, ¿no? Y esto está relacionado directamente con nuestro nivel tecnológico y progreso tecnológico, que hemos visto que es determinante, ¿no?, para el crecimiento económico. Entonces, esta diferencia en los precios reflejan el valor agregado, ¿no? Sabemos, reflejan la productividad, el valor agregado de los bienes, hace que el centro o los países avanzados ganen doblemente o no en mayor medida del intercambio comercial. En cambio, la periferia siempre va a perder, por lo que ya hemos mencionado. El excedente de mano de obra, el aumento de la oferta productiva, fruto de que nuestros productos son más de competencia perfecta, por lo tanto, otros países pueden meterse al mercado internacional para competir con nosotros. Como he mencionado también, nuestra excedente mano de obra hace que nuestros salarios, ¿no?, y en definitiva esta parte de la renta de salario sea menor. Por lo tanto, menor acumulación de capital, menor progreso tecnológico, menor inversión, etcétera. Y por último, los mecanismos que hacen que, por ejemplo, avances tecnológicos en el área rural o en el área agrícola de nuestros países hace que no se acompañen con aumentos en los salarios, ¿sí? Existe esa disyuntiva, ¿no? Como hay mucho excedente de obra, aunque se aumente la productividad, los salarios van a tender a la baja, ¿no? Es mayor esta fuerza de un mayor excedente de mano de obra que de los aumentos de la productividad, ¿sí? Bueno, en definitiva, entonces podemos decir que la hipótesis de Prebisch-Singer dice que los precios que la periferia vende en el mercado internacional decaerá, mientras que los productos importados del centro permanecerán igual. Y hemos
mencionado 1000 veces, ¿no? Esto es las elasticidades, ¿sí? Mientras nuestros precios de productos primarios caen, los precios de los productos importados que son manufacturados de alto valor agregado permanecen igual, ¿no? Porque su oferta es más elástica, ¿no? Es decir, sufre pocos cambios en el nivel de producción cuando cambian los precios. Sí, entonces vamos a ver un poco a qué se refieren los términos de intercambio. Los términos de intercambio no es más que el deterioro de los precios relativos, ¿no? Los precios relativos sabemos que los podemos medir con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a continuar luego para hacer un ejercicio sobre esto. Bueno, abajo pongo también que el libro menciona que las mejoras tecnológicas solo benefician a las naciones desarrolladas. Perdón un momentito, es que están aquí mis animales haciendo bulla. Bueno, continuamos. ¿Qué más dice Prebisch-Singer, ¿no? La hipótesis. Entonces, al igual que Prebisch, sabemos que la mejor solución para remediar esta desigualdad en los términos de intercambio va a ser obviamente la industrialización, ¿no? de la periferia para parecerse más al centro. ¿Cuál es el fin de esto? De que la industrialización lleve a que nosotros creemos valores, bienes con mayor valor agregado, que importemos menos los bienes que nosotros podemos producir y que exportemos los bienes ahora que tienen mayor valor agregado para poder ganar de este intercambio también respecto a otros países. Por último, un aporte interesante de Singer es que este deterioro de los términos de intercambio no están tan asociados a la capacidad productiva o a la especialización de un país en sus exportaciones, sino parece ser que está más determinado por la estructura institucional y económica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, aún industrializándonos, podríamos tener deterioro en los términos de intercambio. Es un análisis bastante curioso, ¿no? Es decir, la industrialización no lo es todo. Debe ir acompañada de lo que ya hemos venido hablando muchísimo, ¿no? Que es de estos cambios institucionales, cambios en las estructuras sociales, culturales, económicas, ¿no? Y que esto fortalezca, ¿no? La nación, ¿no? Como nación. Bueno, entonces, chicos, yo quería proponerles elegir entre dos tareas, ¿sí? Que quisiera que la hagamos ahora para, para enviarlas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? No hemos hablado mucho del deterioro de los términos de intercambio, de las elasticidades. En la anterior clase les expliqué, ¿no? De qué forma eran las curvas de oferta, ¿no? De los países en desarrollo y de los países desarrollados ante variaciones en los precios, ¿no? Entonces, una de las investigaciones más comunes en este campo es calcular cuál es el valor exacto de las elasticidades de ingreso de las exportaciones y de las importaciones para ver si se cumple o no la hipótesis de Prebisch-Singer. Para ello, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a elegir entre dos tareas. Primero, la primera tarea dice esto, ¿no? Vamos a coger el caso de Ecuador. Vamos a coger periodos de año nuevos, es decir, normalmente los estudios que yo he revisado, la mayoría son de antes del 2000. Y hay algunos estudios que se han incorporado durante estos últimos 20 años, pero usando otros métodos de regresión. Nosotros vamos a hacer algo muy sencillo. Si vamos a coger las exportaciones de Ecuador, vamos a coger las importaciones del Ecuador, vamos a coger el año 2000 al 2010 y de 2011 al 2012. Quiero que se diferencien estos dos periodos. ¿Por qué? Porque
se dan dos contextos políticos un poco distintos, ¿no? Del 2000 al 2010 hubo un crecimiento bastante bueno. A partir de 2010 empezó la crisis financiera mundial y hasta el 2009 hemos tenido también muchas dificultades. Y quiero ver también si hay un cambio en la especialización de nuestro país, si hay cambios en las elasticidades entre estos dos periodos. ¿Sí? Ahora les voy a explicar un poco cómo se pueden hacer estas regresiones. Son regresiones sencillas, ¿no? Cuando cogemos las exportaciones e importaciones, vamos a coger los principales socios con los que Ecuador comercializa, ¿no? Entonces vamos a buscar cuáles son los principales socios comerciales. Es decir, principalmente, ¿a quiénes exportamos? ¿Qué mercado es más importante para Ecuador? Es Perú, aunque está cerca, ¿no? El principal país que exportamos es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese sería un socio, ¿no? Aquí pido que usen los 4 principales socios comerciales, es decir, en volumen de exportaciones y de importaciones, ¿a qué principales 4 países nosotros compramos o vendemos, ¿sí? Otra de las variables que vamos a necesitar es el tipo de cambio real y nominal, ¿sí? Algunos usan real, otros nominal, dependiendo de los precios que se tome sobre todo del tipo de exportaciones e importaciones que se tomen, si son nominales o reales también, ¿sí? Yo las exportaciones e importaciones les voy a pedir que sean nominales. ¿Por qué? Es decir, en precios FOB, porque el tipo de cambio real también, en este caso, en términos nominales, mide mejor las variaciones de los cambios en los precios y para calcular las elasticidades es un mejor indicador, ¿sí? Esta sería la primera tarea propuesta que vamos a intentar hacer hoy, ¿sí? La segunda sería, en cambio, contrastar cuáles son las mismas, las elasticidades, pero tomando 2 países desarrollados y comparando con 2 países en desarrollo, ¿sí? Entonces, según la teoría, los países desarrollados van a tener elasticidades mayores a 1, no son elásticas, en las exportaciones, y los países en desarrollo en las importaciones van a tener, y en las exportaciones perdón, los países en desarrollo van a tener elasticidades menores a 1, van a ser inelásticas, ¿sí? Entonces, igual, vamos a coger el periodo 2000-2020, vamos, de los países que elijamos, vamos a elegir los principales socios comerciales y sus principales commodities. ¿Qué son los commodities? Son los bienes que mayor cantidad se exportan, ¿sí? Commodities pueden ser tanto del sector primario, del sector secundario, etcétera, ¿sí? Y también quiero que tomemos el precio de los commodities en estos países, ¿no? Sabemos que, según la teoría, nos dice que el precio de los commodities, sobre todo del sector primario, tienden a disminuir, mientras que el precio de los sectores industriales o de los commodities del sector industrial tienden a aumentar. Entonces, esto nos va a servir a contrastar un poco la teoría que estamos estudiando, ¿sí? En ambos casos también es bueno, siempre se recomienda, ¿no?, calcular otros indicadores. En este caso vamos a calcular las tasas de crecimiento anual del volumen de exportación e importación y sus tasas de variación, ¿no? Todo esto es complementario, es decir, conforme aumentan las tasas de crecimiento anual o conforme aumentan las tasas de crecimiento promedio durante un periodo concreto, como estoy diciendo, 2000, 2010 o 2000, 2020, puede estar relacionado también con las elasticidades, ¿no? Y luego, una vez que ya tengamos las elasticidades, tanto de la tarea 1 o de la tarea 2, dependiendo de la que elija, vamos a comparar si son mayores a 1 o menor a 1, ¿sí? Tanto las exportaciones como las importaciones. Y luego, independientemente de qué valor se haya obtenido, decir si es elástico o inelástico, ¿no? Y cómo se interpretaría. Es decir, cómo yo interpreto una elasticidad de la importación mayor a 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Y luego responder de manera general, ¿no? Dado los valores de elasticidades que he tenido, si se cumple o no la hipótesis de Prebisch-Singer y esto qué implicaciones tiene sobre el crecimiento económico, ¿no?
recordemos, ¿no? La hipótesis de Previs-Singh, el deterioro de los términos de intercambio. Si existe un deterioro, los países están condenados al subdesarrollo, ¿no? Es casi algo inevitable. ¿Por qué? Porque estamos especializados en bienes primarios. Y por lo tanto nosotros, como existe siempre esta desventaja de que cada vez tenemos nosotros que producir más para importar la misma cantidad de bienes manufacturados o de valor agregado, no vamos a poder salir de ese círculo vicioso, ¿sí? Entonces las implicaciones sobre el crecimiento económico son estas, que el deterioro lleva a un estancamiento, ¿no?, de la economía, es decir, a un crecimiento, incluso a un decrecimiento, ¿no? Esto también se conoce como el deterioro de la balanza comercial, y existen estudios, ¿no?, de cómo el deterioro de la balanza comercial en el largo plazo lleva a una economía al subdesarrollo, a tasas de crecimiento, ¿sí? Ahí está Thirlwall, que es otro también de los que habla un poco de este tipo de modelos, ¿ya? Yo aquí, esta diapositiva la voy a subir, o el link lo paso a WhatsApp. Es de un paper que allí así buscando rápido, donde explica un poco lo que yo les estoy explicando, y sobre todo les va a dar una idea intuitiva de lo que estoy pidiendo en la tarea. ¿Sí? Tengo el link, tengo mm, algunas fórmulas más adelante, pero sobre todo este paper les va a ayudar bastante, ¿sí? Yo les quería mostrar esto porque aquí habla, ¿no?, de lo que es la elasticidad de ingreso de las importaciones. Aquí, por ejemplo, dice que los resultados obtenidos, esta elasticidad de ingreso de las importaciones es superior a la elasticidad de ingreso de las exportaciones en la mayoría de los países, ¿no? Y ahí dice, por lo cual la región registrará una tendencia al deterioro de la balanza comercial bajo condiciones de crecimiento económico equilibrado. ¿Sí? Bueno, habla también de la volatilidad cambiaria, etcétera, pero eso no lo vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo calcular estas elasticidades, ¿no? Aquí se cumple, por ejemplo, en este paper, que la elasticidad de ingreso a las importaciones es superior a la de las exportaciones, ¿no? ¿Esto qué significado económico tiene, no? Bueno, aquí también lo explico, ¿sí? Bueno, un poco para, para explicarles cómo se puede calcular las importaciones. Nosotros sabemos que las importaciones en un modelo muy simple depende del nivel de ingreso del país doméstico, del país Ecuador, por ejemplo, y de los precios relativos de estas, ¿no? Conforme mayor sea el precio relativo de las importaciones, es decir, conforme más cara sea, menor importaciones sea. Y conforme mayor sea el nivel de renta de los países, del país doméstico, Ecuador, mayor importaciones habrá, ¿no? Vamos a fijarnos en el modelo econométrico de abajo, ¿no? Bueno, la función de importaciones es una función Cobb-Douglas que luego linearizando, es decir, poniendo en forma logarítmica, esta sería la producción de Cobb-Douglas, tendríamos el logaritmo de las importaciones, teníamos ordenada en el origen o el intersecto, tenemos el logaritmo natural del PIB, sería el PIB doméstico, ¿sí? Doméstico. Este alfa, el alfa sería la elasticidad, ¿sí? Y luego tenemos el tipo de cambio real, ¿sí? Normalmente se espera que alfa sea positivo, sea mayor a 0, y que el tipo de cambio real sea negativo, ¿sí? Menor a 0. ¿Por qué? Porque la relación entre los precios es negativa. Disculpe, ¿puede repetir desde el logaritmo de las importaciones, por favor? Sí. Gracias. Entonces nosotros tenemos que sacar en volúmenes primero, ¿no? Es decir, el PIB. Buscar el PIB desagregado y luego las importaciones, ¿no? Las importaciones de los principales socios comerciales, he dicho 4. Es decir, vamos a buscar a quienes nos exportamos. Estados Unidos, he dicho, España, etcétera. Vamos a sumar estas importaciones, ¿no? Entonces ya tenemos la primera variable. A esta variable le vamos a sacar logaritmo natural, ¿sí? Ya. Luego, el logaritmo natural del intersecto, esto en el programa en el que usen, ya les va a dar solito, ¿no? Después, el modelo sería alfa, logaritmo natural del PIB de Ecuador, ¿sí? O de los países desarrollados o en desarrollo que elija. ¿Sí? Entonces, este es sencillo, ¿no? Este es lo que he dicho, que este sería la elasticidad y que se espera que sea mayor a 0, ¿no?
y que esperamos que sea mayor a 1, porque hemos dicho que la elasticidad ingreso de las importaciones para los países en desarrollo es mayor a 1. ¿Sí? Y luego vamos a calcular, bueno, vamos a incorporar también el tipo de cambio, ¿sí? El logaritmo natural del tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces este de aquí se espera que sea negativo, ¿no? No me interesa tanto esta parte, ¿sí? Del tipo de cambio real, pero sí la incluiría, ¿por qué? Porque les va a dar un mayor ajuste al, a la elasticidad. ¿Qué quiero decir? Que la elasticidad va a ser más real, por ejemplo, puede que les dé 1.2, incorporando el tipo de cambio real, que si no lo incorporan, les puede dar una elasticidad de 2.5, ¿no? Lo cual puede ser muy exagerado. ¿Ya? Porque como sabemos, ¿no? Las variables que no omitimos las va a incorporar tanto el error como la variable que la tenemos en el modelo, ¿no? Entonces solo la vamos a incluir el tipo de cambio real para que haya un mejor ajuste econométrico, ¿sí? Si lo quieren explicar, bien o no, solo con que digan el valor del signo está bien, ¿sí? Ya. Esto sería de las importaciones. Las exportaciones igual, ¿no? Es decir, Ecuador, ¿a qué principales países exporta principalmente? Tenemos el valor en volúmenes, PIB nominal, ¿sí? Luego, tenemos que coger el PIB extranjero, ¿no? Es decir, teníamos que sumar el volumen de los países a los quienes exportamos. Ya, aquí se me ocurre algo, creo que podría ser. Bueno, no lo quiero complicar, mejor así, así está bien. Sí, entonces esto serían las exportaciones. Lo que he puesto este modelo de importaciones sería lo mismo para las exportaciones. ¿Ya? Un momentito que quiero borrar. Ya, sobre las exportaciones hay, bueno, esta diapositiva la voy a subir, ¿ya? Aquí explico, por ejemplo, qué significa una demanda elástica respecto del ingreso de las importaciones, ¿no? Mayor a 1, menor a 1 y cuál es su significado económico también. Aquí está el nombre de las variables que antes estaban, ¿sí? Y ya. Luego entonces las exportaciones, bueno, eso es un poco más compleja, pero una propuesta de lo que les he dicho como antes, que pueden coger el volumen total o si no el volumen relativo. Es decir, las exportaciones a esos socios comerciales respecto del total de exportaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que nosotros podemos exportar a 100 países, ¿sí? Entonces, pero vamos a coger solo 4 y podemos coger esa, la proporción de los 4 sobre los 100 países. Normalmente los 4 principales socios comerciales ya es el 80%. Y después, si son, yo que sé, Ecuador exporta a 20 países, el 4 ya son el 80% y el 16 restantes son el 20%. ¿Sí? O sea, lo pueden hacer de las dos maneras, saber qué modelo les da más, les da mejor o simplemente por curiosidad, ¿sí? Sí. Bueno, este sería Oye, unas exportaciones y eso es, ponderadas, ¿sí? pero eso es para el punto 1. ¿Habían 2 puntos o me equivoco? 2 puntos, ¿dónde? 2 literales. ¿Dónde? ¿Aquí en la tarea? Ajá. No, los dos piden lo mismo, solo que desde distinta óptica. Uno he puesto el caso Ya. ecuatoriano y el otro tomando 2 países desarrollados y 2 en desarrollo para comparar, ¿no? Es decir, el caso ecuatoriano queremos comprobar si se cumple lo que en un país en desarrollo se debería cumplir, pero analizando nuestro país. Y en el otro sería comparar si se cumple en 2 países desarrollados y 2 países en desarrollo distintos de Ecuador, también si se cumple. ¿Sí? Ya. ¿Y hay que hacer los 2 puntos o podemos escoger entre uno de los dos? Es escoger entre uno de los dos, uno el dos, y luego los guiones a Contestar. continuación son para todos. Ya. ¿Sí? Gracias. Ya, bueno, entonces sería para las exportaciones en el caso que quisieran hacer.
Y aquí tenemos también otro tipo de modelo econométrico, como vemos, logaritmo de las exportaciones, PIB de los socios, tipo de cambio real múltiplica, algo así lo llamaba, pero bueno, tipo de cambio real, y ya está. Y luego incorpora la volatilidad. Nosotros con que incluyamos el PIB de los socios y el término de intercambio es suficiente. Esta es la relación a corto plazo, ¿sí? La de abajo, la que está en rezagos de las exportaciones y que incorpora este TCE. A ver si lo puedo dibujar. Este que incorpora los rezagos es para ver en el largo plazo, ¿sí? Y este es el término constante de error o algo así que no es más que el residuo del modelo anterior, ¿sí? Pero bueno, esta no vamos a hacer, ¿sí? Solo este. Vamos a calcular este modelo sencillo, principalmente con estas variables. Y ahora, en la parte de abajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este estudio halla que la elasticidad de ingreso a las importaciones se ubican en un rango de 0,9 y 2,2, ¿no? Lo cual va de acorde con la teoría, ¿no? Distintos modelos dan ese rango. Y si vemos, en cambio, las exportaciones son menores, entre 0,8 y 1,6. Sí, este creo que es el caso argentino, ¿no? Argentina tiene mayor industrialización que Ecuador, ¿no? Para Ecuador esperamos valores similares, yo creo que incluso más altos en las importaciones y en las exportaciones más bajas, menor a 1,2 y entre 0,6 y 1,2 quizás, ¿no? Y bueno, esto ya es otra cosa que estoy preparando para la siguiente clase, ¿sí? Bueno, ¿tienen dudas? ¿Sí? Yo voy a subir esta diapositiva y, y sobre todo si para entender mejor pueden buscar otros papers, leer. Yo les propongo ese, el que les... el que está Eco, aquí. ¿Sí? ¿y hasta qué hora nos va a dar tiempo? Podría ser, es que de lo que ¿Hasta estamos, cuándo, más bien? es que está súper, súper extenso y yo creo que la mayoría se va a demorar bastante en descargar los datos, en ir agrupándolos por el volumen y sacando la proporción que usted nos pide. Así que Sí, no sé. A ver, no, o sea, no, yo saben que en este tema de deberes soy muy flexible y a todos les pongo buena nota, ¿no? Por el tiempo no se preocupen. Lo que sí quiero ver es lo que hoy hacen, ¿no? Entonces me gustaría al menos que se empezara y que me dijeran la idea que ya tienen construida. Sí, es decir, qué país voy a elegir, qué periodo, ya sé dónde voy a sacar los datos, qué regresión voy a usar, no es un MCO muy sencillo. Y, por ejemplo, ¿cómo voy a distinguir los periodos, ¿no? En Ecuador, si cojo Ecuador, ahí sería una variable dummy, ¿no? Que debería añadir a la variable como variable explicativa, ¿no? Para diferenciar este cambio estructural entre estos dos periodos distintos que pido. Y principalmente eso, ¿no? Que ya construyamos lo que vamos a hacer. Como sabemos nosotros en el primer bimestre hemos dicho, pues hemos visto, ¿no? Mucha teoría en general, ¿no? Entonces mi idea en este segundo bimestre es un poco también contrastar, ¿no? El crecimiento económico también tenemos que asentarlo un poco en la realidad y ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ustedes tienen a este nivel todas las herramientas, ¿no? Para poder hacerlo. Sí, por el tiempo no se preocupen, pero sí quiero que trabajen y esto quiero contarlo como trabajo en clase, ¿no? Porque hay varias componentes, ¿no? Que se ponderan al final y hay algunos que, por ejemplo, en el primer bimestre no pude ponderar. Entonces, esto les va a dar les va a ayudar, ¿no? En la nota final. ¿Sí? No sé si queda Ojalá. claro. ¿Está claro? ¿Me he explicado bien o no? ¿Se me escucha? Sí, yo Sí, creo que Eco. sí. Yo creo que algunos quedan con algunas dudas, pero ya creo que nos hemos de agrupar en los grupos Sí, que siempre hacemos las tareas para poder hacer exacto. como... Agrúpense como quieran. Voy a subir la diapositiva al grupo de WhatsApp rápido, se la descargan. Y sobre todo organizarse, ¿no? Elegir ya los países, ver los periodos, los datos donde los van a sacar. Eso es muy sencillo, ¿no? O sea, puede llevar un tiempo, ¿no? Pero organizarse, tener un esquema de las cosas, creo que es sencillo. Entonces quiero que trabajen en eso, ¿sí? Y luego me envíen un documento
quiénes son los integrantes, qué países han elegido, cómo van a hacer el análisis y etcétera. Solo eso, ¿ya? O lo que les dé tiempo, ¿no? Incluso me pueden consultar si estos datos están bien o no, y alguna duda econométrica sobre el modelo en logaritmos, etcétera, o cualquier duda, ¿no? La idea es que ahora que se pongan a trabajar, si les sale también dudas, me digan, ¿sí? ¿Al grupo de WhatsApp, Eco, le podemos hacer las consultas? Sí, pueden escribir al grupo de WhatsApp o como Y quieran. así mismo que podemos trabajar de 4 estudiantes. Sí, no hay problema. Que no sea un grupo por clase nada más, ¿sí? Digamos, entonces, le mandamos, digamos, los países que vamos a elegir y un poco, digamos, de los Sí, datos. sí, todo lo que avance. Sí, y si tienen dudas también las meten ahí. Intentaré contestarlos. Eco, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Eh, Cuando trabajamos nos dijo que trabajemos con exportaciones e importaciones en precios nominales. sí, Y de ahí, el tipo de cambio, ¿trabajamos con el real o nominal? Me quedó la duda. ¿Con cuál de los dos trabajan? O sea, siempre las variables deben ser en las mismas, digamos, en los mismos términos. Son nominales, nominales. Son reales, reales. ¿Sí? Eso. En este caso, yo creo que la mayoría va a tener que elegir nominales. ¿Por qué? Porque las exportaciones, si eligen Ecuador, la mayoría de las exportaciones están en precios FOB. ¿Sí? Entonces, precios FOB son precios nominales. Entonces, van a tener que coger volumen de exportaciones e importaciones en precios nominales. ¿Sí? Eco, gracias. Bueno, ¿tienen alguien más alguna duda? Pues nada, chicos, se organizan, como he dicho, tienen toda la libertad. Cuando ya tengan algo concreto, me escriben, tienen dudas, me las hacen y ahora subo el enlace en Canvas para que suban esto. Y esto lo voy a contar como tarea en clase, ¿sí? Ya. ¿Las diapositivas nos las va a pasar al grupo o al Canvas Sí, voy a subir directamente? ahora todo, pero les pasaré también al Ya. grupo para si se les facilita, ¿no? Más rápido. Sí. Ya, muchas gracias, Eco. Ok, Gracias. pues nada, buena tarde a todos, cuídense, bye. Gracias, Eco. Igualmente. Gracias.